análisis que hemos realizado hasta ahora en cuanto al Antiguo Testamento. Y al respecto, las lecturas recomendadas se encuentran en el libro El Espíritu de Profecía, en las páginas 32 hasta la página 45. En relación a todos los ejemplos citados del Antiguo Testamento, es necesario realizar un trabajo escrito. Y esto consiste en elaborar una lista de las modalidades de la revelación del Espíritu de Profecía de acuerdo a los ejemplos mencionados. Eso significa hacer la lista de los ejemplos mencionados y colocar a su lado, en una segunda columna, la modalidad de revelación que recibieron cada uno de estos. Entonces, esta sección sería correspondiente a la clase que hemos dado hasta hoy. Así pues, pasemos ahora al Nuevo Testamento y también consideremos entonces, siguiendo la misma dinámica cronológica, las revelaciones del Espíritu de Profecía. Vayamos en primer lugar a Lucas, capítulo 1, versículo 67, donde tenemos la transcripción de Zacarías, el cual era sacerdote, y que en su turno debía servir en el templo, y ahí recibió una revelación especial de Dios acerca de que el Señor le concedía ahora un hijo en su ancianidad y a pesar de la esterilidad de su esposa. Y en Lucas 1:67 se nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así que ahora encontramos a este sacerdote Zacarías jugando un papel fundamental en la preparación de esa primera venida de Cristo. Y en ese contexto recibe también el don de profecía y pronuncia una serie de declaraciones que son altamente significativas, no solamente para la primera venida de Cristo, de su precursor, que sería su hijo Juan, llamado después el Bautista, sino también toda la proyección acerca del ministerio de Jesús. En ese sentido, es fundamental considerar estos aspectos. Así pues, Zacarías era el padre de Juan el Bautista, y ahora nos encontramos en la sexta lección de nuestro tema, correspondiente al Espíritu de Profecía, y en esa sexta presentación nos encontramos en la diapositiva número 2. Acerca de Juan el Bautista se nos dice en Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y en Mateo 3:1 y 2 se nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Aquí encontramos un fenómeno interesante. El Padre recibe el don de profecía, anunciando al precursor, a Juan el Bautista, y también la introducción al ministerio terrenal de Jesús, del Mesías. Y ahora, respecto a Juan mismo, se nos dice que era profeta con un propósito. Siempre hemos dicho que el don de profecía tiene un propósito específico, determinado, por el cual se da, y el mensaje tiene también un receptor específico. El propósito era preparar el camino del Señor. Y en ese sentido, él también predicó el arrepentimiento porque la venida y el reino de los cielos está cercano. Él estaba preparando en forma inminente esa primera venida de Jesús y su ministerio. Así que nos damos cuenta que la profecía anunciada de la primera venida de Cristo la teníamos desde Adán. Y todos sistemáticamente, la línea patriarcal como después los diversos profetas, estuvieron ampliando, adicionando mayor mensaje que el Señor daba por inspiración a este mismo evento. Y ahora estamos lo más cerca posible de ese evento, así que vemos como el don de profecía es acumulativo, es complementario, y cada uno de los mensajes dados llega a su cumplimiento. Así que ahora ya tenemos a Juan el Bautista.
que ya habías enunciado en el último profeta del Antiguo Testamento, en Malaquías, perdón. Y ahora ya tenemos a Jesús y conocemos las profecías al respecto de él. Y son personajes con los que se encuentra Jesús siendo un bebé, y vamos a hablar de Simeón, porque se nos habla de que él recibió el Espíritu Santo sobre él. Lucas 2, versículos 25 y 26 en la diapositiva número 3. Lucas capítulo 2, los versículos 25 y 26 nos dicen: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El ungido del Señor estaba anunciado en la profecía de las 70 semanas, de los 490 años, atrás, hasta Daniel. Y esa profecía del ungido, Simeón la conocía y sabía que esa fecha estaba muy próxima. Así que ya habíamos estudiado las evidencias. El que recibe el don del Espíritu Santo para profetizar está preocupado por una situación, está en una estrecha relación con Dios. Aquí se lo define como un hombre justo y piadoso, y que estaba esperando, él estaba ansioso, su vida tenía como máxima prioridad la esperanza del cumplimiento del Mesías, de la consolación de Israel. Y sabemos que literalmente fue así. Él tomó al Señor Jesús en sus brazos como bebé y pronunció una profecía acerca de su muerte y también acerca de cómo María iba a reaccionar. Vayamos con otro personaje más, que es Ana. En Lucas 2, 36 y 38 se nos dice: estaba también allí Ana, profetisa. Ella es declarada profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que aquí tenemos a Simeón y tenemos a Ana. Y ambos estaban centrados específicamente en el cumplimiento de una profecía. Y habían recibido el don de profecía para comprender esa profecía. Y ellos eran conscientes de que era inminente el cumplimiento de la primera venida de Cristo, del Mesías. Simeón lo llamaba la consolación de Israel. Ana lo llamaba la redención en Jerusalén. Y ambos se referían a Jesús como el Mesías. Así que, personas diferentes, un hombre, una mujer, Simeón y Ana, y ambos preocupados por la profecía, están viviendo a la altura del evento. Es decir, ellos conocían la profecía y sabían que era inminente y estaban esperando ese momento. Y por estar esperándolo, y por ser, como dice de Simeón, justo y piadoso, y de Ana, que ella era profetisa, el Señor les revela el cumplimiento de esa profecía. Así que el don de profecía no es solamente acumulativo, sino que tiene también puntos de clímax, punto en que se cumple esa acumulación de información. Y aquellos que la están estudiando y aquellos que están preocupados reciben la adición del espíritu de profecía para vivir el cumplimiento y también recibir nueva profecía. Es interesante el calificativo que ciertas personas le dieron a Jesús. Vayamos a Mateo 21, 11 y dice: y la gente decía: ¿es este Jesús el profeta de Nazaret de Galilea? ¿Y por qué le decían esto? Lucas 24, 19 nos lo dice. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos dos elementos significativos que lo caracterizaban como varón profeta, y conocemos que fueron precisamente sus seguidores lo que lo dijeron en el camino a Emaús, decía, era poderoso en palabra y en obra. Así que, como decíamos, el portador del mensaje tiene una vivencia y una consecuencia de vida con el mensaje predicado, y eso se encontraba precisamente en Jesús.
En Hechos 11:27 se nos habla de nuevo de grupos de profetas. Recordemos que en el Antiguo Testamento lo encontramos en diversos momentos, también los encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, versículo 27 se nos dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y eran un grupo de profetas. Así que no solamente son individuos, sino que son grupos de personas que pueden recibir el espíritu de profecía. Tenemos el caso ya en la iglesia apostólica de Ananías en relación a Saulo, que después sería Pablo. En Hechos 9:10 se nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Así que la misma práctica de comunicación e información por medio de visiones, por medio de sueños, en cada una de sus diversidades, no solo las encontramos en el Antiguo Testamento, sino que también se encuentran en el Nuevo Testamento. Siempre en el pueblo de Dios y siempre con las personas que viven a la luz de la verdad que reciben. Pero ahora tenemos un elemento interesante que es Cornelio. Y en Hechos 10:13 nos dice: este vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, etc. Entonces es cuando Pedro va a él y se convierte al cristianismo y recibe el ungimiento del Espíritu Santo, siendo él un romano, siendo un pagano, un gentil. Y este es un caso muy específico, pero este hombre estaba a la luz de la verdad. Y el Señor fue a comunicarle el resto de la verdad que él necesitaba comprender para vivir a la altura de la verdad presente. Y el Señor lo hizo por medio de una visión y envió a un ángel que le dio un mensaje específico. Y al mismo tiempo que Cornelio recibe esta visión, Pedro por su parte está recibiendo otro mensaje divino y ambos se juntan con el mismo propósito. Así que el espíritu de profecía une a las personas en la misma verdad. En ningún momento produce antagonismo en la verdad, sino que la verdad une en un mismo mensaje. Aquí tenemos a Cornelio y aquí tenemos a Pedro. Y Cornelio es llevado al pueblo de Dios, es dirigido para que le dé el mensaje de salvación a aquel que era un discípulo de Jesús. Y eso lo encontramos precisamente en Hechos 19, versículos 10 y 19. Dice: Pedro subió a la azotea para orar. Lo mismo que estaba haciendo Cornelio cuando el Señor le dio el mensaje, él estaba preocupado. Le sobrevino un éxtasis. Y mientras Pedro pensaba en la visión, y sabemos que ahí es justamente el enlace entre el mensaje que se le estaba dando a Cornelio, el mensaje que se le estaba dando a Pedro, Pedro debía ir a Cornelio, y de ese modo se amplió el espíritu de profecía, para que el mensaje se comprendiera que no debía quedar limitado al pueblo judío, sino que los que no eran judíos de nacimiento debían recibir el mensaje y formar parte activa de la iglesia de Dios. Y este fue un caso ejemplar en ese sentido. Ahora hay algo muy interesante en cuanto a Ágabo. Ágabo era un profeta y él anunció algo muy interesante. Lo tenemos en Hechos 11:28. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Leamos algo más en detalle este evento, que es altamente significativo en el tiempo de la Iglesia Apostólica. 11:28. Nos dice así la palabra del Señor. Recuerden que habíamos hablado del grupo de profetas. En el 27 se nos dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y dice: y levantándose uno de ellos, es decir, de ese grupo de profetas, uno de ellos se llamaba Ágabo. Y dice, él anunció que iba a venir una gran hambre. Él había recibido una revelación. Y inmediatamente se nos da el cumplimiento, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que aquí tenemos un mensaje profético, una demostración directa de cumplimiento de eventos específicos. Ágabo formaba parte de ese grupo de profetas y el Señor le dijo va a haber una gran hambre. Y especialmente se ejemplificó en la tierra de Judea. Y eso se cumplió en el tiempo del emperador Claudio. Ahí tenemos una declaración de Ágabo que se hizo, que era temporal, es decir, era un momento muy específico y se refería a un evento concreto, iba a haber hambre. Pero lo encontramos por segunda vez a este mismo profeta, a Ágabo, hablándole a otro que también era profeta, que era Pablo. Y vamos a considerar esa cita en Hechos 21, versículos 10 y 11. Se nos dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días en Jerusalén, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiésemos a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Y el próximo versículos ya nos hablan del arresto de Pablo en el templo. Así que este Ágabo era un profeta que formaba parte de un grupo completo de profetas. Y respecto a él se dice que tenemos dos menciones en el Nuevo Testamento. Uno en relación a esa hambruna y el otro en relación al arresto que iba a sufrir Pablo. Y ambos se cumplieron literalmente. Y él declaró siempre: el Espíritu Santo dice así. Y se lo dijo a alguien que también recibió visiones y que también era profeta. Así que muchas veces, y recuerden lo que decíamos, puede haber diversos profetas al mismo tiempo, pero cada uno recibe mensajes específicos. A veces se complementan, a veces son autónomos mensajes, pero siempre están ensarzados, vinculados con la verdad presente. Porque en Hechos 16:10 se nos dice: y se le mostró a Pablo en una visión de noche. En Hechos 18:9 se nos dice: y el Señor dijo a Pablo en visión de noche. En 2 de Corintios 12:1 dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así que Pablo mismo tenía revelaciones, tenía visiones. Pero ahora el Señor usa a otro profeta que le viene a dar un mensaje a él. Y le dice: va a ser arrestado. Y se cumplió. Así que el Señor es versátil en el don de profecía. Es decir, cuando una persona tiene el don de profecía, no quiere decir que nadie más lo pueda tener. Porque aquí tenemos las pruebas y la hemos constatado en forma sistemática. Lo acabamos de leer en relación a Esdras. Ahí tenemos dos profetas juntos, Zacarías y Ageo, y los dos al mismo tiempo dan ese mensaje. Tenemos a Jeremías, a Daniel y a Ezequiel como tres profetas contemporáneos en distinto lugar, dando también el mismo mensaje. Así que el don de profecía es complementario y no es vinculante a un solo individuo, aunque siempre se da dentro del conjunto del pueblo de Dios. Tenemos también otros grupos de profetas, no era este el único que había al cual pertenecía Ágabo, porque en Hechos 21, versículos 8 y 9, hay algo muy peculiar. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9 se nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea,
y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que tenemos contemporáneamente ese grupo de profetas, el cual conocemos por nombre a uno, que es Ágabo, que también se transcribieron 2 de sus profecías, y ahora tenemos otro grupo también de profetas, en este caso eran 4 hermanas, y las 4 profetizaban, era también un grupo de profetas. Y eso era todo simultáneo, eso era contemporáneo al mismo tiempo. Así que Primera de Corintios 12, 28 nos presenta claramente este punto. Y dice, y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Y está en plural. Así que dentro de la escala de estos dones que el Señor ha dado y estos ministerios, tenemos el de profetas, el ministerio de la profecía. En Primera de Corintios 14, 29 al 31, no solamente encontramos que es importante la complementariedad en la profecía, además de que es un ministerio, porque nos dice, en Primera de Corintios capítulo 14, 29 al 31, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto es muy interesante. La iglesia apostólica, evangélica, de este primer siglo, tenía la experiencia de la pluralidad del don de profecía. Por eso aquí en 1 Corintios 14 se dice que puede haber 2 o 3, y los demás tienen que juzgar sobre la profecía que se da. Pero que debe hacerse en orden, y uno tras otro, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Recordemos los propósitos de la profecía, aprendizaje y exhortación. Pero queremos leer algo más acerca de esta cita en 1 Corintios 14, capítulo 14. Aquí se nos habla del don de profecía. Entonces, de otros dones específicamente, pero este es el que vamos a tratar nosotros. Y nos dice así. Asimismo los profetas, porque antes se nos habla del don de lenguas, etc. Perdón, leamos el 26 primero. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea éste por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y ahora viene el de los profetas. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que el recibir revelaciones de Dios, el tener la capacidad de explicar la palabra de Dios de manera que sea comprendida, es un matiz dentro del don de profecía. Por eso les anticipo que cuando estudiemos los libros de la hermana White, el libro Patriarcas y Profetas o el libro El deseado de todas las gentes está basado en la Biblia. Y es el don de profecía, ¿por qué? Porque es explicativo, es exhortativo. Y aquí tenemos ese matiz.
Es decir, es una revelación más extensa para una mejor comprensión de esa misma verdad que ha sido dada en una forma mucho más resumida o en una forma mucho más compacta. Y aquí precisamente 1 Corintios 14 nos constata, uno, la pluralidad, no es singulo. Es decir, no es una persona y ya nadie más puede tener el espíritu de profecía. Es plural. El don de profecía en el Nuevo Testamento mantiene la misma categoría del Antiguo Testamento. Entonces encontramos primero que es plural, es y puede ser impartido a más de una persona al mismo tiempo, inclusive a un grupo concreto y específico de personas. 2, tiene el propósito de que se complemente a sí mismo, por eso dice, uno hable, el otro calle. Cuando el otro empieza a profetizar, el otro se calla y entonces el otro habla y quizá el otro interpreta. Entonces, también es complementario. Y de nuevo, tiene ese propósito de enseñar y de redarguir. Tiene también un propósito pedagógico, que es altamente significativo, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. En Apocalipsis 1 y 2 encontramos en el Nuevo Testamento una especie de lineamiento de cómo la revelación pasa y se es transferida. Se nos dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nos damos cuenta aquí que toda la divinidad está involucrada en el mensaje, en la transferencia de información. Aquí la cita nos dice lo siguiente, se nos dice que Dios le hace saber a Jesucristo. Jesucristo lo hace saber al ángel. El ángel lo hace saber al profeta. El profeta lo hace saber a su iglesia. Y la iglesia lo hace saber al mundo. Y dentro de este proceso tenemos al Espíritu Santo como tercera persona de la deidad, porque se nos dice que toda palabra ha sido dada por el Espíritu Santo. Así que toda la divinidad está involucrada en la transmisión de información, con el fin de que también otros seres que son superiores a los humanos, como son los ángeles, aunque son seres creados, son insertados también en ese proceso de transmisión de información hasta llegar a la humanidad. En este esquema que ven en pantalla, en la diapositiva número 7, es muy significativo para cada uno de nosotros. Hemos de hecho estudiado 80 casos, o los hemos mencionado por lo menos. Hemos estudiado 80 casos específicos de don de profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hemos observado modalidades específicas. Hemos constatado dos básicas, la oral y la escrita. Ahora, dentro de la modalidad oral tenemos varios matices y también en la escrita. Vayamos analizando este aspecto dentro de las modalidades recibidas, dentro de esos 80 casos que hemos estado analizando. Así que las modalidades básicas del don de profecía lo tenemos en una forma oral y en una forma escrita. Obviamente, siempre han sido primero comunicados. Ahora, en relación a ese mensaje oral de los 80 casos que hemos estado analizando,
tenemos mensajes que eran privados y mensajes que eran públicos. Dicho de otro modo, mensajes que eran singulares o mensajes individuales y otros que eran mensajes grupales o dirigidos a grupos mayores. Ejemplo, recuerdan, como mensajes privados era cuando el profeta enviaba un mensaje al rey o cuando lo enviaba a dirigentes o cuando lo enviaba a sacerdotes. Es decir, grupos individuales muy específicos, reducidos o individuos específicos. Esta es una primera sección. Dentro de de grupos nosotros encontramos naciones, mensajes que son dados a Israel, mensajes que son dados a Siria, a Babilonia, a Egipto. Pueden ser pueblos, naciones extranjeras y también grupos numerosos, ¿ya? Naciones y grupos numerosos. Así que ese mensaje que era originalmente oral, nosotros disponemos de él porque fue entonces transcrito por orden de Dios, ya que esa inspiración que se había dado, que era una revelación, se conforma ahora en forma fija, en forma escrita, y está enmarcada de la misma manera. Tenemos mensajes escritos que son privados y mensajes escritos que son públicos. ¿Qué queremos decir con esto? Siguiendo el mismo paralelismo del mensaje oral, encontramos los mensajes que los profetas mandan a los reyes. Por ejemplo, el mensaje que el profeta Natán le dio a David diciendo, no debes construir el templo, primero se lo dijo oralmente, porque Dios se lo reveló en una visión de la noche. Pero después Natán escribió las crónicas del rey David. Así que él mismo había recibido ese mensaje oral para una persona específica que era David y se lo comunicó inmediatamente, pero después también lo transcribió. Así que ese mensaje oral a personas privadas pasa también a ser un mensaje escrito para personas privadas, fueran reyes, dirigentes, sacerdotes, que pudiera haber sido originalmente en forma de cartas o directamente después en forma de un rollo, de un libro. Y esos mensajes públicos son exactamente los mismos, los dirigidos a pueblos y a naciones cuando fueron transcritos, por ejemplo, como el caso de Ageo, donde el Señor le dice, escucha, escribe, colócalo en tablas para que el que pase corriendo lo pueda leer. Así que debía siempre transcribirse. Así que en estos 80 casos que hemos estudiado del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos una panorámica general en cuanto a que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es el don de profecía, es el resultado de la inspiración, de la revelación del mensaje. Y quiera el Señor ayudarnos a comprender esto para que sea parte directa de la comprensión del don de profecía. Al respecto de esta lección, las lecturas que se recomiendan son del libro El Espíritu de Profecía, páginas 46 hasta la página 50. Y también deben realizar una tarea escrita. Y básicamente es relacionar las modalidades de revelación que hemos mencionado con los libros de la Biblia. Lo explico en una forma más detallada. Es importante que escriban los libros del Antiguo Testamento primero, en una página, en otra los libros del Nuevo Testamento, y que a cada libro le asignen la modalidad de revelación en que fue recibida. Y fíjense que van a descubrir grandes cosas, porque hay libros en que se recibieron revelaciones de distinta manera. Aunque nosotros lo vemos como una sola revelación, lo vemos como un libro, como una revelación transcrita, dentro de ese mensaje que está insertado encontramos que parte de ese mensaje fue dado en visiones, parte de ese mensaje fue dado en sueños, parte de ese mensaje fue dado literalmente oral, después fue transcrito en una carta y después fue transcrito a un libro, etc. Entonces es importante que tomen cada libro
primero del Antiguo Testamento, después los libros del Nuevo Testamento y en una segunda columna, paralelamente al nombre del libro, coloquen las modalidades de la inspiración y revelación que encuentran en cada uno de esos libros. Y les puedo asegurar que va a ser altamente pedagógico, sorpresivo y muy, muy interesante. Así que ruego al Señor les bendiga en este estudio y a continuación tendremos una pausa hasta las 12:30, cuando regresaremos con nuestra próxima lección. El Señor sea con ustedes.